mejores reporteras políticas de México es nuestra amiga Ivonne Melgar, que acaba de publicar una amplia biografía de la candidata de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez. Bienvenida, Ivonne Melgar, que ha recorrido muchísimos años la carrera de Xóchitl Gálvez, incluso la cubrías ya al principio, antes de entrar al gabinete del presidente Vicente Fox. Así es, Viviana, qué gusto, Jorge, gracias, un placer, gracias, de Ivonne. verdad. Es una felicidad para mí reencontrarme con mis amigos y mis colegas que son ustedes y que me den esta oportunidad. Y sí, Vivi, a mí me toca, Viviana, cubrir a Xóchitl Gálvez en su arranque de ese tránsito de empresaria a funcionaria con Vicente Fox. Y justamente este libro recupera todo lo que fue la cobertura de esa polémica funcionaria que ahora se olvida que era zapatista y que hacía trinar de enojo a los panistas y a algunos priistas porque defendía la reforma que el EZLN y el subcomandante Marcos querían. Entonces, hay 80 horas de investigación hemerográfica de un tramo de 10 años. Esta investigación hemerográfica fue todo lo que tú escribiste acerca de ella. Efectivamente, y otras colegas que ahí estábamos en Reforma en ese momento, dando cuenta de la primera alternancia, Viviana, de la salida del PRI, la llegada de Vicente Fox. No solamente zapatista, Ivonne. En este libro, Chingona, se llama Una mexicana contra el autoritarismo, cuentas que, eso sí que yo no lo conocía, que había sido trotskista en la universidad. Xóchitl, que tuvo lo que ella ha contado. Un periodo trotskista, pero eso nunca lo había escuchado, nunca lo había visto. Efectivamente, ella se autoadscribe como trotskista en su juventud, lo ha dicho en varias intervenciones parlamentarias. Y bueno, ya sabes, cuando nadie hacía caso, nadie escuchaba, pero cuando ya fue aspirante a estar en la boleta del próximo 2 de junio, pues incluso hasta hubo polémicas de que no la habían conocido como un cuadro destacado, dijeron los entonces pero ella dirigentes. no dice que era un cuadro destacado, ella dice que era una militante. Venía de un pueblo. Como tú fuiste militante estudiantil, yo también fui militante ahí nos conocimos en el CEU, querido Jorge, y espero que no me quieran revisar qué tan importante fui en esa generación, pero justo era militante, era afín a una visión trotskista porque venía de Tepatepec, un pueblo de Hidalgo donde el enfrentamiento a los caciques pues tenía que ver con cierta visión del comunismo y de la izquierda, ¿no? Y ahí está retratado. Oye, a ver, ¿por qué eliges, más allá de que ahora es la candidata presidencial, pero seguir a un personaje durante tantos años, desde los 90 hasta la actualidad, son muchos años de seguir a ese personaje? ¿Por qué lo sigues? ¿Un tema de amistad, un tema político? ¿Por qué lo sigues? Como ustedes somos columnistas, nos gusta el cultivo de fuentes, y el perfil de Xóchitl Gálvez es muy dispuesta al diálogo y al intercambio, claro, y a contarte tras bambalinas qué sucedió y a recibir las preguntas, pues que como escrutadores del día a día político nos gusta plantear. Y así fue, seguí después de su participación en el foxismo. Ella se repliega un poco, pero luego busca la gubernatura de Hidalgo. Ahí estuvimos como dándonos cuenta qué pasaba. Yo cubría Presidencia de la República. Claro. Y desde la Presidencia de la República, ya teniendo columna, pues me interesaba saber qué pasaba en las entidades, ¿no? Incluso ahí compartimos cómo, yo no sabía que nuestro queridísimo Max Cortázar iba a ser su coordinador de campaña, pero yo ahí cuento cómo le pregunto ¿por qué la ha abandonado Acción Nacional? Porque ella reclamaba abiertamente que le faltaba dinero entonces para hacer la campaña. Ahora, ella entra, tú la conoces justo, previo al 2000, cuando gana Vicente Fox, que es fue un gobierno, evidentemente, de Acción Nacional. Cuando tú dices ahora que le están abandonando, ¿cómo ha ido cambiando la Xóchitl Gálvez de la época previa a Vicente Fox ahora, o la percibes bastante similar? Este libro, Chingona, documenta de alguna manera un tránsito que para mí es muy imprescindible, y es pasar de la idea voluntarista de combatir la pobreza con su fundación Porvenir,
que distribuía papillas para los niños indígenas, a un entendimiento de los problemas estructurales y del valor de la política. Eso está ahí documentado en el libro, cómo se da cuenta que ser funcionaria es relevante, pero es más importante tener poder. Y hay una tensión en toda su historia, permanentemente, de no someterse a la disciplina de los partidos, pero saber que estos son indispensables para concretar proyectos. Pero también por eso, de alguna manera, ella trabaja y tiene sus empresas que son separadas al poder, separadas a su carrera política, para poder tener recursos de otro lado y poder ejercer la política como se le da la gana, ¿no? Es un buen punto. Incluso era ingenua y naif en un arranque con Fox, que creyó que podía ejercer el cargo sin cobrar. Y ahí contamos cómo su asistente, Débora Arriaga, le dice, no, pues si tú no cobras, Hacienda no te va a soltar recursos para que ejerzas el poder. Y efectivamente sí es una obsesión, justo por su origen, yo creo, de la autonomía financiera. Oye, a ver, para aclararle a la gente, no es un libro de campaña. No es un libro de propaganda, no es como uno de esos libros que legítimamente hacen casi todos los candidatos en todas las épocas, diciendo yo soy así, me voy a hacer tal cosa. Esta es una biografía reporteada, es una historia biográfica desde el punto de vista de una reportera, que eres tú, de una candidata presidencial. Así es, Jorge. Que es una diferencia muy importante. Este libro es una biografía política, literalmente, aunque recoge su infancia en Tepatepec, su vida universitaria en Facultad de Ingeniería de la UNAM. Es una propuesta que me hace la editorial una vez que veo un hilo de tweets que yo subo en junio, finales de junio, sobre que además de hablar de que había ido a tocar la puerta del Palacio Nacional, sería interesante recuperar lo que hizo en sus arranques. Tienes un capítulo completo de algo que me llama mucho la atención, porque quizás por lo más atacada que ha sido Xóchitl es porque tiene una hermana en la cárcel. Tienes un capítulo completo que se llama La hermana secuestradora. Platícame un poco de esta historia, de la relación de esta hermana con Xóchitl, cómo es ella con sus hijas. Sí, gracias Viviana. Fueron 10 horas de entrevista directa para fines de este libro, que combina semblanza y recuperación de otros hechos, y 5 encuentros divididos en estas 10 horas. La más dura de las entrevistas, la más difícil, fue la de preguntarle la reconstrucción de la acusación de su hermana. Y ahí ella plantea que tiene dudas de si fue un montaje e incluso una venganza política, y revela detalles de cómo, si bien estaba distanciada en el momento en que detienen a la hermana, las hijas recurren a ella. Todavía no tiene sentencia la hermana, ¿no? No ha tenido sentencia aún. Hasta el momento que seguimos, incluso hay un documento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que ahí reproducimos, de asumir que fue torturada cuando fue detenida la hermana Malinali Jacqueline. Entonces, Malinali Jacqueline estaba bastante alejada de Xóchitl en el momento en que es detenida, no se llevaban, no se veían, pero Xóchitl sí acoge a sus hijas. Se quedan las hijas con ella, nos cuenta ahí a detalle cómo pues las ayuda a salir adelante, y montan todo un operativo de acuerpamiento, de arropamiento de la hermana, pues que cambia muchas veces de penal. Si tuvieras que definir a tu personaje, que es Xóchitl, ¿cómo lo definirías? Una política que ha podido surfear al margen y por encima de las cúpulas partidistas, y que capitaliza el llamado fenómeno de la marea rosa, cuando su definición de que la oposición no está en los partidos sino en los ciudadanos cobra una importancia en una oposición que en el momento en el que ella es apuntalada estaba destinada a ser testimonial. Ahora, ¿cómo sientes a Xóchitl? ¿La sientes más una candidata pues ciudadana o de partidos? Porque has dicho tú, y lo repites constantemente, que no ha tenido al 100% los apoyos de sus partidos. En el libro, ahorita habrá que saber
qué tanto está recibiendo. En el libro yo documento cómo la dejan sola en Hidalgo y cómo incluso en Miguel Hidalgo también tuvo que pelear apoyo. Creo que hay una tensión histórica en su relación con los partidos. Y tiene un ofrecimiento de López Obrador. Ese está totalmente recuperado y recreado. Sí, por eso, tú lo cuentas ahí, Sí. pero tiene un ofrecimiento de López Obrador para trabajar con él. Y creo que Y es de Claudia también en su momento. muy Ay, ¿cómo fue determinante. Va su hijo Andrés López Beltrán con la ahora candidata Sheinbaum a su casa, a Monte Camerún, que todavía vivía ahí, y Xóchitl les dice que no le puede aceptar ese ofrecimiento al presidente porque ha hecho una apuesta de que va a terminar la gestión como alcaldesa y no puede interrumpirla, no la logran convencer. Después en el libro contamos, ya en una entrevista, que ella lo había observado al presidente, cuál era su estilo personal de gobernar, y consideró que no iban a poder hacer química ni complementarse, pues por lo mismo, ¿no? De que es una persona rebelde y difícil de disciplinarse. Jorge Fernández dice que Ivonne Melgar, y yo coincido, es de las mejores reporteras de este país porque empezaron a trabajar juntos. ¿Hace cuántos años ya, Ivonne? Desde 1987-88. Jorge, muchísimas gracias por esa gran oportunidad que me diste. Yo le pido a César Romero que me permita ingresar a Uno Más Uno, me ayude, y vamos con Jorge Fernández. Y bueno, desde ahí inició una amistad, una cobertura de aquel momento que vivía la Universidad Nacional, que fue la antesala de la alternancia y la transición. Post-CEU y todo el Congreso Universitario del 89, ¿no? Con que personajes. Fue un punto de inflexión en la política nacional. Por supuesto. Con personajes que además no tienen mucho que ver con la política actual y con esta elección. Martí Batres, Claudia Sheinbaum, por supuesto, estaba Ulises Lara, Lenia Batres y José Narro. Tú decías César Armando Ucán, Quintero. Armando Quintero, Rosario Robles Robles y muchísimos más, Ricardo Becerra, Ricardo Becerra, José Woldenberg, y todo, Julia Carabias, ahí era una Lorenzo enorme... Córdoba también estaba ahí. Lorenzo estaba, bueno, estaba su papá, y su estaba padre, Lorenzo, Arnaldo Córdoba. Hubo toda la actual generación política, no toda, pero buena parte de la generación política, y nosotros somos periodísticamente de esa generación, surgió de ese espacio y de ese momento político, ¿no? Y fue realmente un gran inicio de una historia que también está retratada en este libro, porque justo somos la generación que valoramos mucho la memoria histórica que el periodismo construye. Pero cómo hay hechos y cómo hay eventos que cambian la vida y que la cambian para muchísimos años después, como fue este movimiento y lo que estamos viendo en la actualidad. Y bueno, es increíble que ustedes que lo vivieron puedan narrar esta historia vivida. Nos acaba de decir en voz que ella es más propia. joven que nosotros. Sí, perfecto, y es así, y ni cómo ocultarlo. Claro, ni cómo ocultarlo. Muchísimas felicidades, Felicidades, por Ivonne. este libro. Muchas Chingón. gracias, Es un Jorge. muy buen reportaje, más allá de simpatías políticas, es un muy buen reportaje político. Muchísimas gracias, muchas felicidades. Gracias, Viviana.